Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy 27 de abril se cumplen años del nacimiento de Samuel Morse. ¿Les suena? Samuel Finley Breese Morse nació en Boston un 27 de abril de 1791. Y si el nombre les suena, es porque es el inventor no solo del código Morse, sino también del telégrafo. Él fue inventor y pintor estadounidense y junto con una persona que se llama Alfred Vail inventaron y mejoraron e instalaron este sistema de telegrafía en Estados Unidos al principio, que fue el primero en su estilo, el primero de su clase. Fue el famoso telégrafo Morse, que permitió por primera vez transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, que fue también inventado por él. Para el 1 de enero de 1845, este par, Morse y Vail, habían inaugurado la primera línea telegráfica de Estados Unidos que transmitió entre Washington y Baltimore usando este sistema de telegrafía. Samuel Morse tuvo una muy buena educación. Él es graduado de Yale, que es un colegio secundario y universidad muy famosos, y se graduó en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina, o sea, nada que ver. Pero después también se dedicó a estudiar electricidad con todos los capos de la época. Se mantenía financieramente con la pintura porque él era graduado de pintura y de hecho fue muy famoso haciendo retratos. Había estudiado pintura en Londres, entonces tenía bastante éxito en Europa con los retratos. Pero igual le volaba la cabeza el tema de los descubrimientos y todo lo que se estaba estudiando en ese momento con la electricidad. Cuando volvió a Nueva York, ya era uno de los retratistas más importantes del país y era reconocido, realmente le iba muy bien tanto dando clases de pintura como exponiendo, y de hecho, él fundó y fue el primer presidente de la Academia Nacional de Dibujo. A los 20 años conoció a la que después fue su primera mujer, Lucrecia Walker. Ella era una mujer bárbara, culta, bella. Se enamoró perdidamente, se casaron, tuvieron 4 hijos, pero al poquito tiempo de nacer el cuarto hijo, que llevaban como 7 años de matrimonio, ella falleció y él entró en un estado depresivo bastante marcado. Tan es así que a pesar de ser él un genio, no ganaba lo suficiente como para mantenerse, vivía al día, daba clases de dibujo y de pintura y entonces con lo que ganaba en el día sobrevivía y subsistía. Después más tarde pudo rehacer su vida y volver a casarse. Pero después de haber enviudado de la primera mujer, él hizo un viaje a Europa y cuando volvía se pasó todo el viaje pensando en este tema de que cuando se interrumpía un circuito se veía un destello. Y se le ocurrió pensar que estos destellos podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Y se empezó a obsesionar con esta idea. El tema fue que para cuando llegó a tierra ya había diseñado un incipiente telégrafo y empezaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado. Para el 6 de enero de 1833, Morse hace su primera demostración pública del telégrafo. A los 41 años se dedicó ya de lleno al proyecto como para poder conquistar también al gobierno y que lo apoyaran económicamente con este proyecto. Así que para 1835 ya tenía su primer modelo telegráfico. 2 años más tarde abandonó definitivamente la pintura para dedicarse a sus inventos. Entre todos los rayes que tenía este muchacho también estaba en un movimiento anticatólico y anti-inmigrante. Parece que era medio nazi el nene. Se postuló como alcalde de Nueva York por un partido nativista, le fue pésimo, fue un fracaso. Trabajó para unir a los protestantes contra las instituciones católicas e incluso quería prohibir la participación de los católicos en los cargos públicos y además limitar la inmigración desde países católicos. Un tesoro. Intentó implantar líneas telegráficas, primero en Estados Unidos y después en Europa, pero los 2 proyectos fracasaron. Además, en Europa se le adelantaron y le patentaron el invento en Inglaterra. Pero después Morse consigue que le aprueben un proyecto de $30.000 para construir una línea telegráfica que iba a ser de aproximadamente 60 kilómetros. Bueno, esta fue la que él construyó, que llegó de Baltimore a Washington, y el 1 de mayo de 1844 la convención del partido Whig fue telegrafiada desde Baltimore al Capitolio en Washington. Pero había otros científicos que le estaban copiando el invento al mismo tiempo en otros países, así que tuve que hacer un montón de litigios y juicios como para que le reconocieran la patente. Con este invento ganó muchísimo dinero, con el que se compró una propiedad enorme y después los últimos años se dedicó a hacer obras de beneficencia.
Él falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años, ahí en su propia casa de Nueva York. El código Morse lleva su nombre, porque por supuesto lo inventó él. Hay un cráter en la Luna que se llama Morse y hay un asteroide, que es el 8672, que también se llama Morse, los dos últimos en su memoria. Pero les cuento un poco de Alfred Vail, que fue su pata derecha, que fue su apoyo incondicional con el cual pudo llevar adelante este invento. Él fue también inventor estadounidense y fue fundamental en el desarrollo del telégrafo de Morse. Originariamente Vail trabajaba como maquinista en la fundición de su padre. Cuando conoce a Morse y ve el invento del telégrafo, se enamora de la idea y logra negociar y acordar con Morse que él iba a fabricar toda la tecnología en su propio taller de fundición a su costa, a cambio de un 25% de las ganancias. Pero cuando Morse consigue el patrocinio del Congreso, cuando consigue el dinero, le reduce a Vail su parte a la mitad. Terrible garca, pasando a ser un octavo de los beneficios. Además, por supuesto, de quedarse con todos los derechos y todas las patentes y no dejarle ninguna participación a Vail sobre el invento. La cuestión es que Vail se enojó muchísimo con Morse y se dedicó a mejorar el telégrafo por su cuenta. Incluso hubo algunas controversias menores sobre si fue Vail o Morse quien había inventado el código Morse, pero después por algunas cartas de Vail quedó demostrado que él mencionaba que Morse había inventado un nuevo sistema casi alfabético. Y eso es toda la historia del pasado. Pero ¿qué pasa en el presente? Google liberó el mensaje Morse en un teclado que se llama Gboard, Board, en colaboración con una mujer que se llama Tanya Finlayson, que ella nació con parálisis cerebral, y con el objetivo de ayudar a todas esas personas que tienen limitaciones para expresarse, decidieron integrar el código Morse en el tablero Gboard. Para poder usarlo es bastante fácil, lo único que tienen que hacer es descargarse la app de Gboard, y configurar el idioma. Cuando van a las configuraciones, eligen código Morse. Es más, Google tiene un juego que dicen que garantiza que se puede aprender este código Morse en menos de 1 hora. Divertidísimo. Así que yo estuve practicando y, por ejemplo, para escribir Fer, de Fernanda, pero Fer para hacerlo más corto, hay que poner puntito, puntito, rayita, puntito, 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 rayita, puntito. Eso es Fer. Y si les quiero decir chau, lo único que tengo que hacer es escribir rayita, 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 puntito, rayita, puntito, puntito, rayita. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y les mando un beso inmenso hasta el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.